Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración, que el Señor los bendiga abundantemente a todos ustedes, sean todos muy bienvenidos. Bien, hoy día vamos a hablar sobre el pasaje que está en Mateo capítulo 5 versículo 13 y nos habla acerca de la sal de la tierra. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Bien, nosotros tuvimos una serie de estudio hace un par de semanas acerca de las bienaventuranzas, que está del capítulo 5 del libro de Mateo, son los 12 primeros versículos de este capítulo, y habíamos estado estudiando y profundizando en cada una de ellas. Como ya lo habíamos dicho, bienaventuranza significa un estado de gozo y satisfacción existencial que no es el resultado de circunstancias externas y no está sujeta a cambios. También habíamos dicho que solamente las personas que han nacido de nuevo pueden ser bienaventuradas. Nosotros somos bienaventurados porque el Señor nos ha comunicado a través de Cristo su propia naturaleza a nosotros. Todos aquellos que se hayan arrepentido de sus pecados y creído en Jesucristo tienen esta naturaleza morando en ellos, que verdaderamente se hayan arrepentido y creído en Jesucristo. Ahora bien, los resultados de vivir o ser un bienaventurado, estar en las bienaventuranzas, ser pobres en espíritu, ser mansos, ser limpio de corazón, etcétera, etcétera, las podemos ver en los versículos posteriores. Uno de ellos es el versículo 13. Cuando la persona vive las bienaventuranzas, se convierte en la sal de la tierra. Jesús asemejó a sus discípulos a la sal. Los seguidores de Jesús son para el mundo lo que la sal es para nosotros en la vida diaria. Pero ¿qué características tiene esta sal? Bien, primero, impide que se extienda la corrupción. Es un conservante en la sociedad. Como antiséptico, la sal tiene dos características. La primera, no se contamina con la corrupción. Esa es la primera característica, no se contamina con la corrupción. Y la segunda, combate el deterioro que producen los elementos degenerativos que corrompen otras sustancias, es decir, combate la corrupción. Es de conocimiento público que en los tiempos antiguos las personas conservaban las carnes de cualquier tipo, inclusive el pescado. ¿Cómo? Salándola, pasándole sal, eso permitía o evitaba que se descompusieran rápidamente. Los cristianos no debemos contaminarnos con los valores y costumbres de este mundo, y de este modo nosotros también vamos a combatir la corrupción en esta sociedad. Veamos qué dice primero de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. No hay duda que la sal no impide la corrupción, pero sí la evita. No puede impedir completamente la corrupción, pero la evita. De la misma manera, la influencia del creyente no puede evitar totalmente la corrupción espiritual de quienes le rodean, pero evita las manifestaciones más grotescas del pecado externas de ella,
a través de su influencia y presencia. Nosotros influimos a las personas que nos rodean. Si nosotros tenemos comunión con el Señor, si a diario leemos su palabra, si a diario oramos, buscamos a través de estos dos medios ser llenos del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a generar una influencia sobre las personas que nos rodean de este tipo de influencia. Los cristianos somos un testimonio de Dios en el mundo visible, más cuando estamos llenos de su Santo Espíritu. Por otra parte, los cristianos analizamos y vivimos en la sociedad asumiendo la existencia de un Dios creador de todas las cosas que puede ser reconocido por el humano incrédulo mediante la razón o revelación de Dios. Un incrédulo puede reconocer a Dios por medio de su razonamiento, puede entender que sí existe. No es tan difícil. Cualquier cosa que nosotros vemos en nuestros hogares, una silla, una cama, un cuadro, cualquier cosa, nosotros sabemos que hubo alguien que lo hizo, no creemos que salió de la nada. Cuanto más toda la creación, podemos llegar a entender que alguien lo hizo. O muchas cosas más, muchas pruebas más hay de una inteligencia creadora. Ahora, también Dios se puede revelar al corazón del hombre a través de su Santo Espíritu. Nosotros, los cristianos, enfatizamos ante la sociedad el deber y la virtud, es decir, que hay que ser antes que hacer. Y también enfatizamos la naturaleza humana. Para nosotros es mucho más importante ser que el hacer, porque así también lo enseña la palabra. El cristiano es esencialista. Y usted dirá, ¿qué es esto de ser esencialista? Es decir, que nosotros creemos que existe un conjunto de características fundamentales dadas por Dios a cada ser creado, por la que lo dota de una esencia, es decir, algo que lo define como es y lo distingue de todo lo demás. Es decir, Dios toma un grupo de características fundamentales de una persona, de un ser creado, por ejemplo, el ser humano, y así hace la esencia del ser humano. Y esa esencia lo distingue del resto de las cosas. La esencia de un ser humano no es lo mismo que la esencia de un perro, no es lo mismo que la esencia de un caballo, no es lo mismo que la esencia de una silla, no es lo mismo que la esencia de una casa. Son distintas cualidades o características fundamentales las que están presentes en los distintos seres. Lo opuesto a la esencia es lo accidental, es decir, un ser humano en esencia es ser humano, pero puede tener pelo negro, rubio, no tener pelo, etcétera, etcétera, y ser un ser humano. Le puede faltar un brazo, o los dos, o todas las extremidades, y seguir siendo un ser humano. Los cristianos también somos teleológicos. Y quizás que usted diga, ¿qué significa eso? Creemos que las cosas tienen una tendencia inherente o inseparable y natural hacia un fin. Creemos que la esencia de las cosas, se deriva una finalidad. Por ejemplo, el fin de una semilla va a ser una planta o un árbol. El fin de una bicicleta va a ser que yo a través de ella me pueda desplazar. El fin de una silla es que yo me siente, porque tiene esa esencia. Es decir, que de la esencia de los seres creados sale el fin. Sale el fin. Yo no puedo pensar que voy a plantar una semilla de tomate y va a crecer un ventilador. ¿Por qué? Porque no tienen la misma esencia. O que voy a plantar una semilla y va a salir un árbol que en vez de manzana me dé, caballos. No está en la esencia de la semilla hacer eso.
Entonces, nosotros vemos que la esencia de las cosas marcan o establecen su finalidad. Solo de la esencia podemos sacar la finalidad de las cosas. Aunque en el plano espiritual también nosotros sabemos, por la revelación divina, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, nosotros creemos que el ser humano, como las demás creaciones, al poseer una naturaleza o esencia y un fin, puede mejorar o empeorarse dentro de sus límites naturales en esta vida con el permiso de Dios siempre. Es decir, que los cristianos dentro de una sociedad, a pesar que la sociedad tiene serios y muy marcados y podemos decir desventajosos límites en lo espiritual, sabemos que una sociedad puede mejorar en su calidad de vida, en sus valores morales, en su virtud o empeorar, siempre dentro de sus límites, siempre y cuando Dios también lo permita. Esto es muy importante. Por esta causa, los cristianos en la sociedad exhortamos con acciones y palabras a los individuos de esta a crecer en virtud y en valores morales. Esta es nuestra forma de influenciar a la sociedad, de prevenir la corrupción, aunque no todos los de la sociedad se van a convertir al cristianismo. De hecho, sabemos por el mismo Jesús que pocos son los que se salvan. Dentro de la misma iglesia hay personas salvas y no, así que cuanto más dentro de la sociedad. También, aunque sabemos que la creación ha sido afectada por el pecado del hombre, nosotros creemos en el orden natural de las cosas establecidas por Dios. Las cosas, toda la creación ha sido afectada por el pecado del hombre, pero asimismo prevalece un orden natural establecido por el Señor. Este orden natural hace referencia a la esencia o naturaleza de las cosas, a la disposición natural o al fin de cada ser creado que se corresponde o alinea su esencia. Es decir, volvemos a lo mismo, la esencia de cada cosa, de cada ser creado, de cada creación de Dios, marca su finalidad. Por lo tanto, hay un orden natural. Yo no he visto nunca una mujer que esté encinta y después cuando da a luz un elefante. ¿Por qué? Y porque la esencia de ella, las características de ella, no se lo permiten. No le permiten salir fuera de sus límites naturales. ¿Me sigue? Por eso lo natural es lo más conveniente para nosotros en la medida que podamos, que sea posible. Nosotros estamos en desacuerdo a las prácticas que atentan contra este orden natural establecido por Dios. En muchas áreas de la vida, nosotros preferimos, los cristianos, que las cosas que se hagan, las prácticas que tenga la sociedad, no atente contra este orden natural establecido por Dios. Creemos también que la ley natural es el orden moral que debe predominar en nuestras vidas y que debe ser el fundamento del orden social. La ley natural, la ley que Dios habla en la conciencia de los hombres, nos parece que es la más indicada, no solamente ella, pero sí que tiene que ser el fundamento del orden en la sociedad. También creemos que en el derecho natural, nosotros los cristianos creemos que cada ser humano tiene un derecho o un grupo de derechos naturales, que es lo que se debe al hombre en virtud o en relación a su esencia. El hombre, por ser hombre, tiene derechos por el solo hecho de ser un ser humano. Por eso creemos que el hombre tiene derecho a vivir
y a no ser matado antes de que nazca. ¿Por qué? Porque creemos que el hombre tiene un derecho natural por el solo hecho de ser hombre. Creemos que el derecho natural no es creado por la sociedad, sino que le viene dado al ser humano por su propia naturaleza establecida por Dios. ¿Me sigue? Los derechos naturales no pueden ser ni dados ni quitados por la sociedad, sino que vienen dados al ser humano por el hecho de ser humano, porque Dios le ha otorgado ese derecho al ser humano. Esto es muy importante en este periodo de tiempo en el que está viviendo la humanidad, tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque muchas veces se quiere privar a los hombres de sus derechos naturales a través de legislaciones humanas. Romanos 2:14 al 16 dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo lo secreto de los hombres conforme a mi evangelio. Bien, nosotros, al afirmar todas estas cosas que hemos estado viendo, y mire que vamos solamente en la primera característica de la sal, que es combatir la corrupción. Nosotros, al afirmar estas cosas dentro de la sociedad, influimos y detenemos el avance rápido de la corrupción dentro de la sociedad. Nosotros lo influenciamos, creamos conciencia al vivir al Evangelio y al hablar de sus valores. Tomás de Aquino enseñaba que existe una ley máxima que es la ley eterna, el proyecto en la mente de Dios para su creación. Si bien esta ley no es ni puede ser contraria a la razón, nosotros los humanos no podemos conocerla directamente, afirmaba él. De todas maneras, la ley eterna está plasmada o se ve en toda la creación y esta materialización de la ley eterna en la creación es la ley natural, la cual todos podemos descubrir mediante la razón. La ley eterna de Dios, la ley insondable para los hombres, es una ley que puede observarse y aprenderse y descubrirse mediante la razón y también mediante la revelación de Dios a través de su palabra, la Biblia. Pero también la persona que no cree en la Biblia puede descubrir esta ley natural razonando y meditando en la existencia. Segundo, la sal provoca sed. Esta es la otra característica. Primero, impide el crecimiento rápido de la corrupción y segundo, la sal provoca sed. En lugares donde hay trabajos, en climas en donde hay muchos trabajadores, en climas muy calurosos, se les suele dar sal para que ellos al comer les produzca sed y ellos tomen el agua, la cantidad de agua adecuada, es decir, que se haga la ingesta de agua necesaria y no se deshidraten. Bien, el testimonio cristiano debería despertar sed en las personas que están bajo su influencia. El testimonio cristiano debe ser inseparablemente complementario a la evangelización. Es el complemento inseparable de la evangelización. Vuelvo a repetirlo. El testimonio es
y debe ser el complemento inseparable de la evangelización. No podemos dar mal testimonio y estar evangelizando. Un mensaje que ofrece el agua de vida que es Cristo y apaga la sed del mundo. Es decir, nuestro testimonio es como la sal, el evangelio como el agua que es Cristo mismo, y la sed es lo que, y el calor o ese clima caluroso es precisamente el mundo. Nosotros debemos generar en las personas, al ver nuestro testimonio, el deseo de conocer a Cristo. Samuel Pérez Millo dice lo siguiente: la evangelización debe ir respaldada por el testimonio de vidas que expresan la satisfacción alcanzada en Jesús. El incrédulo debe sentir sed para acudir a la fuente de agua viva. No cabe duda que quien despierta el deseo y capacita al pecador para la salvación es el Espíritu Santo. Sin embargo, se vale muchas veces de los creyentes para que con sus vidas despierten otros interés por Cristo y deseo de beber del agua de vida que satisface plenamente. Si la iglesia no tiene un pueblo con un testimonio poderoso, no tiene mensaje válido que proclamar. Escuche, si la iglesia no tiene un pueblo con un testimonio poderoso, no tiene mensaje válido que proclamar. Nosotros debemos tener un buen testimonio, debemos dar mucho fruto, no poco fruto, sino mucho fruto. Si no, no va a haber lo que respalda nuestra evangelización. Usted imagínese, nosotros hablamos que cuando el Espíritu Santo viene a morar en una persona, ella da fruto de amor, de paz, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza, paciencia, etcétera, etcétera. Y usted ve que yo le estoy hablando eso, supóngase que yo lo estoy evangelizando a usted y le estoy hablando, no, porque con el Espíritu Santo lo llena de amor, de paz, de gozo, etcétera, etcétera. Y me llaman de algún lado, me gritan, Luis, y yo le digo, ya va, ¿no ves que estoy hablando? ¿Qué va a pensar la persona? Ya veo cómo te llenó a vos de paz, de amor, de gozo y de todas estas cosas. Me imagino. No es consistente lo que estoy hablando, no se alinea a mi testimonio. Hechos 2:46 al 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, esto es la iglesia primitiva, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros, nuestro mayor testimonio que podemos dar es precisamente las bienaventuranzas que hemos visto antes de llegar a hablar de la sal de la tierra. Es decir, del capítulo 5, del versículo 1 al 12. Esos 12 primeros versículos serían el testimonio que nosotros debemos dar a las personas. Y en el versículo 13, nosotros seríamos esa sal, porque tenemos esas características que impiden la corrupción, influyen a otras personas y despiertan interés por Cristo. Tercero y último, la sal sazona los alimentos. Los seguidores de Jesús son el condimento de la sociedad humana. En teoría, los seguidores de Jesús deberían sazonar lo desagradable de esta vida a través de su vínculo con Dios. Job 6:6 dice, ¿se comerá lo desagradable sin sal? ¿Qué quiere decir esto? La vida de Cristo puede cambiar lo desagradable de unas circunstancias de la vida en una experiencia con sentido y propósito. Nuestra vida debe tener esta vida en Cristo y manifestarla a otras personas. Nosotros transmitimos nuestra esperanza en Cristo
y le damos a la vida un sentido trascendente. Nada de lo que nosotros vivimos aquí en esta tierra es por casualidad y no tiene un fin. No, todas las cosas tienen un fin, todas las cosas. Entonces, nosotros en transmitir a las personas que esta vida, que los sufrimientos que pasa, que las alegrías que tiene, que las victorias y las derrotas que tiene, tienen un sentido, porque nosotros no solamente vivimos para esta vida terrenal, sino que vivimos también para una vida eterna con el Señor. Entonces, al decirle esto, el dolor o la pena que pasa o la angustia en situaciones desagradables ya no son tan desagradables. Romanos 8 dice que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Entonces, lo desagradable de esta vida tiene sentido y ya no es tan desagradable. Sabemos que Dios tiene el control de esa situación y Él va a operar y de alguna manera su nombre va a ser glorificado y nosotros vamos a ser beneficiados. Por eso la sal es el condimento para las cosas que son desagradables. Nosotros testificamos que el Señor ha resucitado y al hacer esto le damos sentido a todo lo que sucede. No hay pocas razones para creer que Cristo realmente ha resucitado. Una de ellas es que sus discípulos murieron por afirmar que Jesucristo había resucitado y decir que ellos le habían visto resucitado. Y los martirizaron para que ellos negaran esa realidad y ellos no la negaron. ¿Por qué no la negaron? Si ellos hubieran sabido que Cristo no ha resucitado, ¿para qué vas a morir por esa mentira? No tiene valor, no ganas nada. Pero como ellos sabían que Jesucristo sí había resucitado, los apóstoles y muchos más discípulos murieron afirmando que ellos habían visto al Cristo resucitado. Bien. Ahora también Jesús dice que si la sal se vuelve insípida, ¿cómo se puede restaurar su salinidad? No hay forma alguna de restaurar el sabor verdadero natural. Cuando se ha perdido su sabor, la sal no sirve ya para nada y es echada y pisoteada por los hombres. Ahora, escuche lo que dice Albert Barnes. Dice las siguientes palabras, escúchelo porque es muy interesante. Dice así: la sal empleada en este país de Occidente, ejemplo Argentina, es un compuesto químico y si se pierde su salinidad o perdiese su sabor, no quedaría nada. Pero en los países orientales, la sal mineral que se empleaba era impura, mezclada con sustancias vegetales y térreas, de modo que podía perder toda su salinidad y quedar una cantidad considerable de sal sin sabor. Esto no servía para nada, excepto un uso, como se menciona, de utilizarla en camino o senderos como nosotros usamos la grava. Fin de la cita. El discípulo tiene una función, sé sal de la sociedad, sé sal de esta tierra, viviendo las condiciones del discipulado que se relacionan en las bienaventuranzas y el resto de lo que la palabra de Dios dice, obviamente. Si deja de exhibir esta realidad espiritual, los hombres van a pisotear su testimonio con sus pies. No tiene valor para los hombres ese testimonio. Si nosotros hablamos de perdón y somos rencorosos, hablamos de ser sinceros, vivimos mintiendo, si hablamos de integridad y vivimos robando, bueno, entonces obviamente que las personas no van a valorar nuestras palabras, nuestros testimonios. Pero si nosotros vivimos conforme a lo que decimos, nosotros vamos a tener un buen testimonio delante de la gente. Y preste mucha atención. Usted tiene que discernir bien qué es lo que realmente Dios promete a los cristianos. Porque eso es lo que usted va a hablar que el Señor le va a dar. Dios promete siempre
el poder para llevar una vida llena de frutos. Eso lo promete siempre, llena de amor, de paz, de gozo, lo que habla el libro de Gálatas. Pero muchas veces nosotros le decimos a las personas que Dios nos promete cosas, porque lo entendimos mal, que en realidad no lo promete. Entonces hay personas que dicen que Dios promete a sus hijos siempre tenerlos sanos, físicamente hablando, sanos. Pero la Biblia no promete que siempre sus hijos van a ser sanos físicamente. Por eso nosotros en nuestras iglesias tenemos gente enferma y gente con salud. Y si bien hay enfermedad que pueden venir por el pecado, hay otras que no. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vivimos diciendo que no, que si somos hijos de Dios, nosotros vamos a estar completamente sanos. Y después los enfermamos. ¿Qué va a decir la gente? ¿Y no era que vos siempre ibas a estar sano? ¿Qué pasó? No. El Señor puede sanarnos, el Señor no ha perdido poder para hacer milagros, no lo ha perdido para nada, pero hay ocasiones en que Él decide no sanar. Y nosotros tenemos muchos hermanos dentro de nuestras congregaciones que han sido personas santas, muy consagradas, pero que por alguna enfermedad han partido la presencia del Señor. No quiero decir con esto que no oremos por ellos y que nosotros no testifiquemos de que Dios también hoy día puede sanar y sana a muchas personas. Pero nosotros debemos tener cuidado cuando nosotros aseguramos qué es lo que Dios nos va a dar para nosotros seguro, para todos los hermanos hoy día. Cuando las personas del mundo no valoran nuestro testimonio, puede ser porque nosotros o no somos personas que están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, o porque decimos cosas que Dios realmente no se ha comprometido a dárnoslas. Y después no nos las da y nosotros ensuciamos así nuestro testimonio. Y la gente dice, ve, pero si este me dijo que Dios le iba a dar, qué sé yo, salud, volvamos al ejemplo de la salud siempre, y ahora se enfermó. ¿Qué pasó? Y pasó que no, la Biblia no enseña que Dios va a curar a todos los cristianos. No dice eso. Ahora bien, vamos a hablar con Dios, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor discernimiento y poder para hacer la sal de este mundo. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Y te pedimos, Todopoderoso Rey, que en el nombre de Jesucristo tú estés obrando a través de tu Espíritu Santo en nosotros y librándonos de todo mal. Y, Señor, dándonos sabiduría y dándonos poder para ser la sal de esta tierra que tú mencionaste. No queremos ser otra sal, sino la que tú, Señor Jesucristo, mencionaste. Gracias, Padre, por todo. Amén. Si quiere aprender más de la Palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente.